Y pues así seguimos adelante y vamos a estar entrando otra vez en nuestra enseñanza hoy. Estamos ahorita un poquito, estamos estudiando un poquito concerniendo el velo, ¿verdad? Que se trata, ¿verdad? Este es una práctica que la mujer cristiana, ¿verdad? Practica en la iglesia. Yo sé que hay mucha controversia en ello por este tiempo también en el que vivimos. Hay mucha controversia aún en la Santa Cena también, como también hay mucha controversia también en el bautismo en muchos casos, porque algunos no creen que necesitan ser bautizados y algunos no creen que, ¿verdad?, que el pan es el cuerpo, ¿verdad?, físico de Cristo. Entonces hay controversia en eso y es lógico que va a haber también controversia también concerniendo el velo, si se debe o no se debe de usar. La semana pasada tocamos el tema que puede ser y es controversial en las congregaciones evangélicas, como también puede ser ignorado por muchos creyentes por falta de interés en la lectura. Ahí es donde viene la ignorancia, en la falta de interés en la lectura. El tema fue lo que Pablo ordenó para la mujer conforme la inspiración del Espíritu Santo. La mujer que ministra en oración o que predica, dos cosas pueden ser vistas en ello: la pena sin o la honra en sí. En tener y poner durante este tiempo que Dios usaría a la mujer cristiana en las reuniones en Corintio. Es claro que fue del tiempo de aquel entonces, pero no todas usaron el velo como es ordenado aquí. Las judías lo usaron, pero las griegas y las romanas quizás no todas la usaron. Esta es una de las cosas que también podemos ver en la cultura, que no todas las griegas usaron el velo y no todas las romanas tampoco usaron el velo. Las romanas eran también consideradas como mujeres un poquito más liberales, como también las griegas. Pero las judías eran un poquito más diferentes que ellas y ellas eran las que usaban el velo también. Era la costumbre que ellas usaban. Pero no necesariamente todas las mujeres usaban el velo en ese tiempo. Y en ese tiempo fue cuando Dios le dio la oportunidad a Pablo poder ganarse estas almas allá en Corinto. Así Pablo no se basa en cultura, como algunos piensan, o en estilo, ya que no todas usaron velos, pero así el Espíritu Santo lo llevó a ordenar, ¿verdad?, en la iglesia. El tema así puede ser muy controversial hoy por muchas razones, al menos que la lectura se enseñe. La ignorancia va a prevalecer siempre. Las excusas pueden ser muchas, pero la escritura como se ve, vamos a darnos cuenta que es inspirada por el Señor. Es inspirada por el Señor y tiene la autoridad del Señor. Muchas de las razones que yo creo que podemos oír hoy en este tiempo también puede ser ya no es para hoy, ¿verdad? Esta puede ser una de las cosas que podemos ver. Pablo fue legalista, muchos pueden decir también, ¿verdad? O fue de aquella cultura, muchos pueden decir también en sus mentes. Pablo fue legalista, fue de aquella cultura, no es para hoy. Algunas pueden decir la mujer ha cambiado hoy, es más educada. A veces podemos oír que el velo no salva, como el bautismo tampoco nos salva, y tampoco la comunión tampoco salva para los que piensan eso así. Y también el uso, ¿verdad? La práctica también en usar el velo no tiene poder. No, algunos son muy supersticiosos en las iglesias y creen que porque tienen el velo ya tienen una cierta poder místico, ¿verdad?, sobre de ellos y piensan que sin el velo no tienen el poder. Eso más que todo es una superstición que hay a veces en las iglesias y lamentablemente está infiltrada en muchas de nuestras iglesias latinoamericanas. Es triste, ¿verdad?, ver eso y cada una tiene su falla, como también las iglesias americanas. Pero esas son supersticiones. O a veces pueden ser también, a veces algunos, pueden ser tabús, también tabús, que también la iglesia pone a veces en algunos casos para poner temor en el corazón de algunos.
Pero vamos a ver lo que las Escrituras nos enseñan, porque eso es lo que a mí más me interesa, ¿verdad? De saber lo que la Escritura nos enseña, ya que nosotros aquí en esta congregación practicamos este uso del velo. Nosotros creemos que es algo que la mujer debe de llevar. Estamos en acuerdo en este caso con la iglesia también católica, ¿verdad? En el acuerdo del uso del velo, ¿verdad? La práctica que lleva, ¿verdad? Ya que ellos también acostumbran este uso y no ya en estos tiempos se ve mucho, pero sí podemos ver algunos casos a veces donde veremos en estas iglesias, en esas reuniones, en eso sí podemos estar en acuerdo con ellos, ¿verdad? En el uso del velo. Hubo muchos hermanos también, ¿verdad? Reformadores también que estaban en acuerdo, como también padres de la iglesia, ¿verdad? También después de los apóstoles, que yo me di cuenta que también estaban en acuerdo que la mujer debe de usar el velo, ¿verdad? En las prácticas, en la congregación. Yo no sé de dónde surgió esta idea, ¿verdad?, de que el velo ya no se debe de usar, pero no creo que fue de los reformadores, ni tampoco fue, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, sino que eso vino y surgió después por las sectas que después surgieron. Y se puede ver eso en la historia, porque muchas de las veces algunas de estas sectas que salieron son las que no lo practican y que defienden el caso de que el pelo es el velo ahora. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos va a enseñar hoy. Este es un tema muy controversial y también a veces entre más lo va estudiando uno, más difícil se entiende, más difícil. Entonces, si pensamos de que es difícil poder comprenderlo y que a veces las conclusiones nos llevan a otra cosa en practicar, se pone más difícil aún así cuando lo vamos estudiando más y escribiendo y viendo las citas y estudiándolo, ¿verdad? Con comentaristas o con libros de comentaristas que nos han dejado ellos. Pero hoy en esta mañana vamos a ver lo que la Biblia nos va a enseñar. Y quiero otra vez leer aquí, ¿verdad? Junto con ustedes y vamos a ponernos en pie hoy en este día del Señor, ¿verdad? Y vamos a leer aquí en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Es interesante cómo Pablo aquí nos enseña a él en el capítulo 11, versículo 1 al 16. Y la palabra del Señor lee así en este día del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quisiere ser contencioso, nosotros tenemos tal costumbre.
No tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La semana pasada fue algo chistoso, ¿verdad? Y algo interesante ver, ¿verdad? Que estuvimos hablando del tema concerniendo los cortes de pelo. Como los hombres, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No estamos muy interesados en pintarnos el pelo, ni tampoco dejarnos el pelo largo y enchinárnoslo como las mujeres. Nos damos cuenta que las mujeres siempre están más interesadas, ¿verdad? Ellas en el corte de pelo y, ¿verdad? En pintarse el pelo también. Nos damos cuenta hoy en estos tiempos, ¿verdad? Como hemos visto, así como mi hija, ¿verdad? Que ella le gusta también pintarse el pelo y también ella es una profesional en cortar el pelo y pintar el pelo. Ella recibe muchas llamadas a veces no de hombres, pero de mujeres que quieren que que su pelo lo peinen o que lo coloreen, ¿verdad? Para que así ellas puedan salir a tal recepción, boda, quinceañera. Pero los varones nunca nos preocupamos de eso muchas de las veces, ¿verdad? Un corte de pelo basta con eso y así quedamos bien. Un buen corte de pelo, ¿verdad? Y pues nos preparamos ya para la recepción a la que vamos a salir ese día. A las hermanas, a ellas no les interesa los cortes de pelos como nosotros los hacemos, acostumbramos, de pelo corto, un fade, ¿verdad? Así como a nosotros no nos interesa tampoco el pelo largo, ni tampoco nos interesa tampoco pintarnos el pelo, ¿verdad? De diferentes colores, rojo, morado, azul, gris, ¿verdad? Verde y diferentes colores que ahora se practica en el mundo y que a veces hasta se infiltra también en la iglesia. Es triste ver esto, pero esto es lo que pasa a veces entre nuestras iglesias. Y esto es lo que estamos viendo hoy aquí en este capítulo. Pablo nos está demostrando algo muy especial. Hay una lección espiritual para la mujer, como así también para el varón. Aquí en este caso va a ser el velo el que va a dar la lección, que el Espíritu Santo es el que va a usar esto para que así pueda quedar en el corazón de los creyentes, de la pareja, de la familia, de la que compone la familia, el padre, el varón y la mujer, la madre. Así esto es lo que compone la familia y da una lección para que así podamos estar todos en acuerdo en ello. Haya una orden en la iglesia, ya que el mundo no tiene una orden. Usted se va al mundo y usted se da cuenta que el mundo no tiene una orden y la orden que tiene el mundo es una orden mundana, pagana. Muchas de las cosas que el mundo practica son costumbres cristianas, de tener una amistad, de amar a tu prójimo, de casamiento, de tener una familia y educar a nuestros hijos. Son costumbres cristianas, pero yo creo que muchos piensan que es del mundo y no es cierto. La iglesia es la que estableció estas costumbres de honrar a los ancianos, de respetar a tus padres, de el estudio también. Esta nación judía nos ha ayudado mucho y ha también dejado muchas buenas influencias del estudio, ¿verdad? De la lectura. También ellos nos dejan muchas enseñanzas concerniendo, ¿verdad? No seguir el paganismo. Ellos eran una nación que Dios había llamado y que se había revelado a ellos como Dios quería que el hombre conociera a Dios. Y cuando nosotros vemos aquí, vamos a estar, ¿verdad?, viendo que primeramente el trasfondo del escritor es Pablo. Pablo es un judío, Pablo conoce la ley, Pablo estuvo a los pies de Gamaliel. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, también, ¿verdad?, que él fue maestro de la ley, ¿verdad?, y él conocía de la ley, él conocía las costumbres judías. Si había uno que conocía bien las costumbres judías, sería Pablo. Pablo conocía muy bien estas costumbres y así al mismo tiempo nos da a entender que Pablo tenía conocimiento, que es bueno, para que la iglesia así no quede en las tinieblas. Dios lo usó para que nos dejara a nosotros estas instrucciones a nosotros hoy.
No es para abusarse, no es para que nosotros abusemos de nuestra compañera, no es para que nosotros veamos menos a nuestra compañera en ningún caso, porque eso traería conflicto. Pero lo que hace esto es coloca al hombre como también a la mujer en su lugar para que nosotros veamos y respetemos esos lugares y podamos así nosotros tener una orden. Esa orden se llama jerarquía. Esa jerarquía que nosotros podemos ver que separa lo que es cada identidad, ¿verdad? El varón, la dama, Cristo y Dios. Y sobre todo es Dios. Yo creo que aquí una de las cosas que Pablo quiso hacer también, mis amados hermanos, es de que no hubiera confusión en la iglesia, ya que los que eran de Corinto estaban dados muchos a la lujuria y también dados, ¿verdad?, también a otras cosas. Eso pudiera haber traído mucha confusión en las reuniones. Por eso aquí Pablo empieza a instruir a la iglesia en cómo se debe de presentar en las reuniones. Las mujeres quizás eran usadas en ese tiempo, estaban motivadas por el Espíritu Santo en orar, en profetizar, pero Pablo quería que las mujeres supieran su lugar. Que aunque Dios las iba a usar, que ellas supieran que ellas no eran superiores, que ellas no eran la cabeza del hogar. Y a Dios las iba a usar poderosamente, ellas iban a quizás levantar su voz un poquito más, iban ellas a hablar un poquito más con autoridad, así como el predicador cuando se pone detrás de un púlpito habla un poquito más con autoridad, levanta su voz, ¿verdad? Pero Pablo quería que la mujer supiera su lugar, que ella no se saliera de ese lugar y que hubiera una confusión también en la iglesia, ya que usted y yo sabemos bien que Pablo no fue instruido de que el varón fue criado para la mujer. Conforme a Génesis, usted y yo sabemos bien que el primero que fue creado fue el varón y que después Dios halló que el varón estaba en necesidad de una compañera. Y que Dios le hizo una compañera para que le ayudara, para que lo animara, para que él pudiera hacer el trabajo que necesitaba hacer de cada día. Yo me veo a veces, hermanos, es triste decirlo así, pero aún hasta a veces ahora en este tiempo compramos una cafetera nueva y pues no estoy acostumbrado a usar esa cafetera. Entonces, en la mañana cuando no hay café me preocupo, porque yo no sé usar esa cafetera, pero mi mujer sí lo sabe usar, mi esposa. Y voy allá y le digo a ella, ¿puedes hacer café? Porque yo no sé usar la cafetera. Ella es la que hace el café en esa nueva cafetera que le compré. Y así es el caso. En el lonche y en todo lo que necesito para mi trabajo, ella es la que es mi ayuda idónea. Ella es mi ayuda, la que me alimenta para que yo salga y haga mi trabajo como se debe de hacer, ¿verdad? Ella es mi ayuda idónea, por eso ella es mi esposa. Pero hoy en estos tiempos nosotros vemos que muchas de las veces estas cosas pueden ser olvidadas en el mundo o son olvidadas porque el mundo no tiene este concepto. El mundo va a decir que esto no es para hoy. Y quizás algunos van a entrar a la iglesia nuevos, ignorantes, y quizás a veces aún con un espíritu de rebeldía, y ellos van a estar en contra de esto. Como hoy tenemos luchas, ustedes saben muy bien y todos sabemos muy bien que la iglesia tiene una grande lucha ahorita en estos tiempos con muchas doctrinas, no tan solo esta. Entonces no es para que el pastor, yo digo, ni para que el siervo del Señor, ¿verdad?, se acobarde en este caso, porque siempre vamos a tener lucha. Si no va a ser el velo, va a ser el bautismo, y si no va a ser el bautismo, va a ser la Santa Cena, y si no es la Santa Cena, van a ser otras cosas que van a venir del mundo, que el siervo tiene que estar siempre preparado a lo que la palabra del Señor nos enseña, y siempre también listo para también aprender,
abierto para aprender más, ¿verdad? Y siempre aprender más de hombres que podemos confiar están predicando la palabra del Señor. Esa es la forma en que debemos de ver esto, no cerrarnos y decir así debe de ser. Pero la Biblia es clara y nos enseña muy bien lo que es, aunque es enredoso a veces, ¿verdad? Pero la Biblia es clara. En este caso, aquí este tema puede ser muy complicado, como también puede ser fácil. Vamos a ver esto así. Pablo estaba hablándole a una iglesia, él era el apóstol, él les había llevado el evangelio. Entonces, no era una iglesia mundial como hoy que tenemos diferentes denominaciones, era una iglesia y varias iglesias quizás en diferentes lugares, no fue muy difícil como hoy. Y Pablo era el apóstol. Entonces todos los ancianos de esas iglesias, los ancianos que cuidaban estas iglesias, respetaban la palabra de Pablo. Y estaban ellos dispuestos para recibir las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque él era el apóstol, él era el que había sido enviado a ellos para llevar el mensaje. Entonces se respetaba la orden que se daba. Pero ahora en estos tiempos es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos muchas denominaciones, tenemos muchísimas iglesias, tenemos muchísimos puntos de vista y todos vamos a ver esto muy diferente, al menos de que sea del que es el principal. Por eso la iglesia tradicional, y no lo vamos a hacer nosotros, pero por eso la iglesia tradicional tienen sus líderes y al que llaman el Papa, y ellos creen que ellos están bajo su autoridad y ellos siguen esa autoridad, ellos creen en esa autoridad y él supuestamente se basa, ¿verdad?, también en lo que le es dado a él. Pero nosotros, en cambio, somos muy diferentes. Nunca hemos creído nosotros en tener algo así y no lo creo que lo vayamos a tener. Admiramos hombres de Dios, creemos, ¿verdad?, que Dios los puede usar, pero ya cuando se trata de la palabra de Dios, esto es una de las cosas que a veces nosotros podemos tener otro diferente punto de vista. Pero ahora, cuando hablamos de la palabra del Señor, Pablo nos está demostrando algo muy interesante cuando nosotros vemos la palabra del Señor. Yo lo que hallé muy interesante y quiero llevarlos a la palabra del Señor es que cuando él habla en el versículo 1, sed como yo, nos damos, ¿verdad? Es algo muy interesante ver que Pablo, ¿verdad? Parece que ese versículo no pertenece aquí, pero Pablo nos está dando una lección de que Pablo es humilde, Pablo es manso, Pablo está dispuesto a sujetarse a lo de Dios. Pero nosotros lo separamos de aquí, parece que no tiene nada que ver con estos versículos que leímos, pero tiene que ver mucho con ello, porque Pablo les está demostrando a ellos de que él es humilde, que él sigue a Cristo, que él se sujeta a Cristo, que él está bajo la autoridad de Cristo, como Cristo está bajo la autoridad de Dios. Así Pablo da el ejemplo después en el versículo, ¿verdad?, 3, parece que es donde él les demuestra a ellos las jerarquías, como se llaman, jerarquías, los rangos del hombre y de Cristo y de la mujer, ¿verdad?, también. Y nos damos cuenta nosotros aquí que aquí es donde da orden a la familia, al hombre. Mañana usted va a ver en Gálatas donde Pablo también no demuestra jerarquías en la salvación. Y algunos la usan para pensar que por esa razón no hay jerarquías entre Cristo, el hombre y la mujer. Pero eso es incorrecto. En la salvación no hay jerarquías, pero en la familia sí hay jerarquías y nos demuestra nuestros lugares como varones y las hermanas como la ayuda idónea. Pero en la salvación todos somos iguales, todos somos iguales. No podemos basarnos en Gálatas como algo de jerarquía, sino eso se está basando en algo de concerniendo la salvación. Cuando Pablo les dice en el versículo 2, los alaba. Esta es una costumbre que todo líder, que yo debo de aprender también, que necesito practicar mucho. Hay una alabanza antes de que venga la corrección. Qué bien haces el trabajo, pero me gustaría que hicieras así. Esa es una característica
muy buena que un líder pueda tener, que alaba lo bueno de la persona, pero también al mismo tiempo va a corregir a la persona. Es una de las estrategias más preciosas que podamos todos tener, ¿verdad? Como líderes, de hacer esto. Pablo lo hizo, porque en el versículo 2, usted fíjese bien, estamos en la lectura y dice, os alabo. Esa es una de las mejores costumbres que puede tener un líder, de alabar algo de la persona que va a corregir después. Me gusta tu fidelidad, pero me gustaría, ¿verdad?, que lo hicieras así. Me gusta cómo cantas, pero vamos a hacerlo así. Me gusta cómo predicas, pero me gustaría, ¿verdad?, que no hablaras de esto. Ya un líder hablándole a un discípulo, a uno que, ¿verdad?, está discipulando. Esto es algo que yo necesito aprender mucho, y todos yo les quiero sugerir a todo líder que lo haga. Aún hasta con sus hijos también, alabarlos por lo bueno que hacen, pero al mismo tiempo corregirlos en las áreas que necesitan corrección. Hijo, tú eres muy bueno, pero en esto necesitas tú trabajar. Hijo, tú vas a la escuela todos los días, pero tú tienes que estudiar también cuando vas a la escuela todos los días, ¿verdad? Porque hay muchos que pudiéramos haber ido a la escuela todos los días, pero no somos buenos estudiosos, no somos estudiosos. Estamos todos los días en el estudio, en la escuela, pero los grados nos demuestran que no estamos muy dados al estudio, ¿verdad? Entonces, esta es una buena estrategia que él usa y que ellos también, ¿verdad?, yo creo lo van a tomar mucho en consideración, porque era el apóstol Pablo. Cuando yo estaba estudiando aquí, ¿verdad?, que lo he estado estudiando, él rápidamente nos demuestra en el versículo 4, cuando ustedes leen la palabra del Señor, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Quizás es una de las cosas que va a haber en la iglesia, la oración y la predicación. La oración y la predicación. Algunos dicen que esta es una profecía mística, quizás algo que lo hacen muy espiritual, lo espiritualizan mucho, ¿verdad?, para demostrar, ¿verdad?, que esto es algo muy místico. Pero cuando está hablando Pablo del profetizar, está hablando de predicar la palabra del Señor. Estamos hablando de Dios nos usa para exhortar, para consolar, para animar a los hermanos. Una profecía, ¿verdad? No necesitamos necesariamente hablar de una profecía estática, donde la persona está llevada por una forma, tomada por un espíritu y hablando en una cierta forma. Entonces, la oración y la profecía es lo que está aconteciendo aquí. Y Pablo quiere que las hermanas sepan bien, ¿verdad?, que cuando ellas van a profetizar, que ellas tengan siempre esto en mente, que deben ellas siempre tener este velo. Pablo fue uno también que la Biblia, cuando usted la lee, Pablo fue uno que estaba en acuerdo de que la mujer debe de guardar silencio en la iglesia. Y había un desorden ahí entre ellas, y aún hoy también lo vemos en la iglesia, que hay desorden a veces, donde las mujeres hablan de más. Y Pablo quería que las mujeres guardaran silencio. ¿De dónde saca Pablo esto? Usted y yo sabemos bien que Pablo fue judío. Usted y yo sabemos bien que Pablo fue a sinagogas. Usted y yo sabemos bien que en las sinagogas había una cierta forma en que ellos se dirigían en las enseñanzas, y los varones eran los primordiales ahí para dar la lectura. Ahora yo creo que es diferente, quizás, ya que estamos viviendo en tiempos muy liberales y en tiempos muy distintos a ese tiempo. Pero usted tenga siempre en mente, este es un judío que fue un fariseo, que fue a las sinagogas, que estaba acostumbrado a eso, y el Espíritu Santo lo lleva a él para que nos dé a nosotros ahí ese bien de allí a la iglesia. Para que el hombre sepa bien. Y usted va a otras iglesias, el desorden, no tan solo de niños corriendo en la iglesia, gritando, brincando.
no de hermanos. A veces he visto yo casos así en las iglesias, a veces donde hay desorden, donde nadie sabe su lugar, donde no saben quién va a dirigir los cantos, quién va a abrir el servicio, y es algo medio penoso y al mismo tiempo también muy incómodo de estar en congregaciones así, y que lo hay. Entonces Pablo lo que quería aquí que fuera orden, que hubiera orden en la iglesia, que la mujer supiera su lugar, que aunque ella iba a profetizar, que ella nunca pensara en su mente de que ella era la cabeza del hogar, que ella siempre supiera, ¿verdad? En este caso, de que ella, la cabeza del hogar, iba a ser el hombre delante de Dios, y siempre así lo será. Que nunca iba a cambiar en este caso, de que la mujer ya cambió y la mujer es la cabeza del hogar. En el mundo, en cualquier lugar que no es cristiano, esto no se conoce, no se sabe. Por eso el cristianismo, esa palabra está abierta. Es una palabra muy usada, que aún hasta los que no son cristianos utilizan esa palabra y no lo son. Esa palabra como evangélico también ha sido usado mucho, que aún a veces en estos casos hasta ya ni se debe de usar el evangélico, porque hay muchos que la usan o que lo usan y que no son evangélicos. Entonces, otra vez, en la oración, en la profecía, la mujer debería debería de conocer, estar consciente de su lugar, porque esto es lo que Pablo quería que las mujeres supieran. Que ellas supieran esto, para que ellas estuvieran conscientes, así como los hombres también estaban conscientes. Pablo dijo, la cabeza del hogar es el hombre, a él se le ha dado esa autoridad y la mujer debe de seguir la autoridad del hombre. ¿Y de dónde se basó Pablo en esto? Bueno, bíblicamente hablando, si vamos a Génesis, usted va a ver cómo Dios establece la relación entre el hombre y la mujer. Dios nunca dijo que los dos iban a ser iguales. Al hombre le dio un lugar y a la mujer le dio otro lugar. A la mujer le dio el lugar de ayudar al varón, como el varón le dio el lugar de salir a trabajar cuando tiene que salir a trabajar, cuando tiene que cuidar el hogar. Una de las cosas que vemos nosotros también en este capítulo es en el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Fíjense bien que él compara a la mujer que no se pone el velo con una mujer que se ha rapado. La razón es que la mujer que se había rapado en aquel entonces, ¿verdad? Era una mujer que había estado en pena, en vergüenza, había algo pasado en su vida. Esto era algo que ellos practicaban los judíos, que lo trae él aquí para que ellos lo vean también. Uno tiene que estudiar eso un poquito más. Pero nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña esta palabra afrenta. La vez pasada estuvimos hablando un poquito de esto, ¿verdad? De esta vergüenza, de esta pena que ella iba a pasar. Una mujer que estaba en pena, una mujer que estaba en vergüenza, no quiere estar en la presencia de Dios, o sea, no quiere estar en las reuniones. Una mujer que no se siente bien cómo está vestida, como que no se siente bien cómo está ella, no va a querer estar en las reuniones. Dice, no estoy ahorita en el tiempo de estar entre los hermanos. Tengo un tiempo donde me separo de la iglesia, una cuaresma donde vamos a poder, así lo podemos decir así, donde ella no se siente que está todavía bien delante de Dios. A veces yo me acuerdo en estos casos, las mujeres que daban a luz a un niño, ¿verdad? Una niña, daban a luz. Ellas guardaban una cuaresma en venir a la iglesia. Y esta cuaresma era algo que ellas usaban hasta que todo estuviera bien. Y ya cuando la mujer ya se sentía capaz de poder estar en el templo, ella se presentaba, pero no nunca antes. Siempre se guardaba esa dieta. Y al mismo tiempo también la criatura también era criada en una forma, ¿verdad? Donde también era recuperándose, creciendo, ¿verdad? Y también fortaleciéndose estaba. Pero esto era una costumbre que antes se usaba siempre y las hermanas lo hacían. Salían del hospital, se quedaban ellas en las casas
se quedaban en la casa por un tiempo y ya regresaban ellas después a la iglesia porque esa era una de las cosas que ellas tenían y no quiero entrar en detalle en todo ello, pero así era. Así es el caso aquí cuando la mujer se rapaba la cabeza, se cortaba las uñas, se quedaba en su casa, no salía hasta que le crecía el pelo, entonces ella se presentaba en las reuniones. Y aquí Pablo está hablando de reuniones, está hablando de oración, está hablando de profecía, está hablando de que la mujer que no se pone un velo sería en este caso así, que le debería de dar pena, que debería de tener el correcto vestimento para estar delante de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que yo veo aquí también, que nos da un ejemplo, ¿verdad? La Biblia nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento de esto. La Biblia nos da un ejemplo concerniendo esto de la forma en que, ¿verdad? Ellos practicaban esto. Ellos lo practicaban así para que así esto estaba en la cultura de ellos. Y quiero yo llevarlos ahí para que ustedes vean también juntamente conmigo donde se halla esto. Quiero yo llevarlos así a esta escritura que la tengo aquí, nomás que tengo que buscarla. Pero es bíblico. Y yo estoy en acuerdo de que la mujer debe de usar un velo. Y yo creo que me siento mal cuando veo que se desprecia esta práctica, como también me sentiría mal yo si también se despreciara la grande necesidad de la Santa Cena. Si yo fuera a una iglesia y yo supiera de que no se practica la Santa Cena o que no se ha practicado, me apenaría yo, porque yo sé que eso es una costumbre que se debe de hacer. Esto se halla en Deuteronomio. Deuteronomio 21:12 es algo que está en la ley y este es el ejemplo que Pablo usó, que podemos nosotros creer que este es el ejemplo que él usó. Deuteronomio 21:12 dice: la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre en un mes entero y después podrá llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Entonces tenemos que estudiar esto un poquito más, pero de aquí es donde se basó Pablo para demostrarnos a nosotros. Y lo que me demostró a mí cuando la mujer se rapaba el cabello, tenemos que estudiar aquí y entrar aquí en este estudio y ver todo lo que está aconteciendo en Deuteronomio 20:12, por qué aconteció. Y ya cuando vemos eso, entonces podemos tener un pleno entendimiento por qué Pablo habló de las mujeres que se deberían de rapar, cortarse el pelo, ¿verdad? Si no van a ponerse el velo. Por esta razón nosotros nos damos cuenta que podrá ser una deshonra, que la mujer tenía una deshonra, se quedaba en ese lugar, estaba allí, no se presentaban las congregaciones. Tenemos que ver la cultura judía también. Los hombres eran los que adoraban a Dios separados a las mujeres. Ahora usted va a ver muchos predicadores liberales, y lo voy a decir así con todo respeto, muchos predicadores liberales, que esa es la ley y que esta es la gracia. Pero la cosa es que no hay ninguna diferencia. La ley fue dada en la gracia, hermanos. Porque la ley Dios la dio sin que nosotros la hubiéramos merecido. Él la dio al hombre para que el hombre pudiera crecer en ella. La gracia solamente significa algo que no merecíamos nosotros, pero algunos piensan diferente. Y esto es lo que está pasando hoy en este tiempo. La profecía, ¿verdad? Cuando nosotros la podemos ver, ¿verdad? En Lucas 2:36, Dios usó las mujeres. Lucas 2:36 habla de una mujer que él usó aquí y ella era profetisa. Hechos 2:17 y Hechos 21:9 también habla de las mujeres que profetizaban.
Pero Pablo quería que ellas supieran que su lugar era, ¿verdad? Su lugar estaba bajo la cabeza o la autoridad del hombre, que ellas nunca pensaran que ellas eran iguales que el hombre para poder hablarle al hombre en una cierta forma. Esto es algo muy interesante cuando nosotros lo vemos hoy. Hoy vemos muchísimas, a veces muchas predicadoras, y esta es una de las cosas que causa a veces, muchas de las veces, la división. Doctrinas a veces se ha dicho causan división, todos sabemos bien esto, aún hasta entre nosotros, pero ¿qué podemos hacer? No es de que vamos a ignorar estas doctrinas y vamos a hacer lo que el mundo hace, porque entonces nosotros estaríamos sin estructura. Seríamos un grupo de gentes sin orden, sino en desorden. Y no queremos eso. Pablo quería y nos sugiere a todos en el versículo 13 de 1 de Corintios 11. Usted dirá, bueno, esto es lo que Dios no está interesado. Puede ser verdad de que Dios no esté muy interesado, pero nosotros deberíamos estar interesados porque aquí es donde distingue el hombre y la mujer. El día de mañana puede surgir una confusión, pero aquí se distingue y se corrige porque lo que la Biblia nos enseña. Y por eso esta es una prenda, y más que hoy yo creo, en este tiempo en el que estamos viviendo hoy, yo creo que hoy más que nunca se debería de usar, ya que la escuela ha destruido la identidad. Y ahora, aún hasta en la mañana, vemos nosotros, ¿verdad?, que a veces en las noticias salen, ¿verdad?, que en las escuelas se está destruyendo la identidad. Ahora ya las escuelas, más que todo, les dicen, ¿verdad?, a los estudiantes, ¿verdad?, que se dejen llevar por lo que ellos se sienten mejor ser. Y así les enseñan a las niñas, como les enseñan a los niños. Si tú te sientes así mejor, sédlo y sigue siéndolo. Porque nosotros ahora en este tiempo ya entendemos las cosas mejores. Nuestros antepasados no las entendían y por esa razón hubo mucha discriminación. Pero ahora no se da cuenta que ahora la nueva era es de que los antepasados no sabían ellos. Eran ignorantes de estas cosas. Pero nosotros ahora tenemos mejor concepto de estas cosas. Entendemos bien que estas cosas no son malas, dice el mundo. No sé si usted se ha dado cuenta. Eso es lo que el mundo dice. Y las iglesias, muchas de ellas se están dejando llevar por ello. Hay un engaño, hermanos, hoy en este tiempo tan tremendamente grande que usted se queda admirado ver esto. Pablo nos deja el mejor consejo: juzgad. Pero para algunas congregaciones esto puede ser un pecado, ¿verdad? Porque no debemos de juzgar. Se ha dicho muchas de las veces, pero Pablo dice juzgue, juzgue. Mire lo que dice. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, yo diría, Pablo, conforme a lo que tú ya nos enseñas, no. Conforme a lo que tú ya nos enseñas, no es. Porque si tú estás basándote de que la mujer debe de cubrirse y esa es una forma honrosa delante de Dios, y si no se cubre es una forma deshonrosa, es como si se hubiera rapado, es como si se hubiera cortado el pelo, pues a base de lo que tú estás enseñando, no. Entonces, aquí nosotros fácilmente, a base de lo que Pablo nos enseña, dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Acuérdese bien. ¿A base a qué? A base a lo que Pablo enseña, hermano. A base a lo que Pablo nos acaba de enseñar. No es a base a lo que yo pienso, no es a base a lo que la cultura enseña, no es a base a lo que me voy a suponer, no, es a lo que nos acaba de enseñar. Él nos da una breve enseñanza en los versículos 3, 4 y 5. Es a base a eso. Bueno, Pablo, a base a eso es un buen argumento que vamos a nosotros no poder ganar. Porque a base a lo que tú dices, no. Entonces juzguemos nosotros esto. Nos profundizamos un poquito más, nos damos cuenta que por naturaleza a la mujer le es dado dejarse crecer el pelo, al hombre se lo corta. Esto es algo que nos demuestra a nosotros de darnos cuenta, esa es la naturaleza.
Segunda de Samuel 14, 26. Miren lo que nos deja el ejemplo aquí. Puede ser usado también. Y esto también destruye cualquier otro concepto que hoy la iglesia lleva. Y me da pena porque en verdad es algo que es triste ver hoy. Segunda de Samuel 14, 26. Este es el ejemplo que nos deja la Biblia. Fíjense de este joven. Cuando se cortaba el cabello, con eso tenemos ya. Cuando se cortaba el cabello, ¿quién? Este joven. Se cortaba el cabello y el cabello le crecía tanto, tenía tanto cabello que pesaba tanto. Pero no por naturaleza se dejaba el cabello largo, sino que se cortaba el cabello y lo que le cortaban era tan pesado que eso es lo que salía. El ejemplo es de que nos demuestra que el hombre siempre se corta el pelo, pero la mujer no. La mujer se lo corta un poquito, se lo trimea, pero por naturaleza el hombre, visto así, ¿verdad? Como la Biblia nos enseña aquí, dice el versículo 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, fíjense, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza. Eso no es lo que nos interesa, el peso. Pero lo que nos interesa es ver que cada año que él se cortaba el pelo, vamos a ver un por medio de no sé cuánto duraría en crecerle el cabello, pero lo tenía largo, se lo cortaba. Había una costumbre de cortarse el cabello, no era de dejárselo largo a crecer y a crecer y a crecer, pero se cortaba el cabello. Y nos damos cuenta nosotros que es diferente a la mujer. A la mujer es muy diferente a comparaciones al hombre. La mujer no está muy interesada en cortarse el cabello, al menos de que esté en una necesidad de tener que cortárselo. Nosotros nos dimos cuenta también la vez pasada también en Génesis 3:16, a base a lo que Dios nos enseña en el inicio. Aquí vemos a dos seres humanos después de que habían ellos pecado. Y vemos nosotros que aún así en la gracia de Dios, está la gracia de Dios. Dios le da al hombre un lugar que no lo merecía y a la mujer le da otro lugar también que no merecía ella. Él los pudiera haber dejado sin ninguna estructura y verlos dejado que se destruyeran o que se perdieran ellos en este caso así. Génesis 3:16. Génesis 3:16. Esto nos ayuda mucho a nosotros porque a base de lo que dice la palabra del Señor, el hombre sabe su lugar y la mujer sabe su lugar. Si no hubiera esto, ¿dónde estuviera el hombre hoy en este tiempo? Y dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es una orden de Dios. Y le dijo a la mujer, tú vas a dar a luz, tú vas a tener familia de él, y él va a ser tu Señor. Él va a ser tu Señor. Tú vas a contestar a lo que Él te ordena. ¿Usted cree que esto va a existir hoy en la iglesia o en el mundo? Olvídese, mi hermano. Pero esta es la estructura cristiana. Por eso cuando alguien se va a casar, esto es lo que debe de entender bien y esto es lo que no entendemos bien. Por eso yo creo que la consejería cristiana, si se va a casar una persona en la iglesia, vente a casar en la iglesia, no te preocupes de la consejería. Yo creo que estaría bueno aconsejar a hermanos cristianos jóvenes y hablarles así. ¿Tú estás dispuesto a casarte con este hombre después de que ya se acabe todo, en las buenas, en las malas, cuando tenga trabajo, cuando no tenga trabajo? Oh, sí, ahorita estoy dispuesto. Quizá la novia va a decir, ahorita está ganando mucho dinero, es abogado, tiene dinero.
Pero ¿qué tal si se enferma? ¿Qué tal si le cae una enfermedad en su cerebro y ya no puede trabajar ya más y vas a perder todo lo que él tiene? ¿Estás dispuesta tú a amarlo, aún así, cuidarlo y hasta aún sepultarlo en caso de que él vaya a fallecer antes de ti? Ahí es donde vienen las pruebas. Cuando viene la escasez, cuando ya no hay, cuando ya la persona está en esa situación, ahí es donde viene. Y ahí es donde queremos pensar. ¿Estoy yo dispuesto a sufrir con esta mujer? ¿Estoy dispuesto a sufrir con este varón antes de que me case? ¿Estar con ellos en las buenas y en las malas? Y no tan solo eso. ¿Estoy dispuesta yo a recibir órdenes de él y sujetarme a él y solo a él, que él es mi hombre, para el resto de mi vida? ¿Estoy dispuesto yo a consentirle a él todo lo que él quiere, porque así es como Dios lo ordena, hasta el fin? Y viceversa, él cuidar a su mujer, trabajar, proveer, hacer todo lo posible para arrimar todo lo que ella necesita conforme las necesidades que haya delante de Dios. Oye, yo ya me pongo a pensar. Y digo, bueno, tenemos que tener un buen cerebro aquí, ¿verdad? Para pensarle bien. ¿Estoy yo dispuesto a estar con esta mujer, a soportar esta mujer, a vivir con esta mujer, a cuidar esta mujer, a amarla, aunque quizás no vayamos a tener lo que pensemos tener? Hay casos donde hay matrimonios donde no tienen familia, hay casos en matrimonios donde uno se enferma más pronto, hay algunos casos donde algunos no tan solo se enferman, sino que a veces son cosas que cambian la vida totalmente. Hay veces que después de haber tenido mucho dinero ya no tienen nada. Y esas son las pruebas. No nomás es de que yo trabajo, él trabaja, yo me veo simpático, ella se ve simpática. Eso es lo que muchos están predicando. A veces yo veo gente así que está hablando de estas cosas y yo digo, Señor, ¿dónde está la enseñanza cristiana? Donde debemos de realizar estas cosas y ver estas cosas en una forma ya conscientes de que esto puede surgir. Que el día de mañana quizás algo puede pasar con mi esposo. Que quizás el día de mañana algo puede pasar con mi esposa, que quizás nos vamos a casar, pero quizás no vamos a tener familia juntos, o que quizás no vamos a movernos donde pensábamos. ¿Qué tal que eso pase? Entonces esas son las cosas que tenemos que ver como en una forma ¿qué? Cristiana. Pablo les dice a ellos otra vez a base de Génesis 3:16, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas. Las casadas estén sujetas. Si Pablo estuviera hoy aquí, esta fuera la enseñanza que él diera. No la del mundo. Ni tampoco se iba a hacer igual como las iglesias a veces se hacen. Esas no son ni iglesias, amados. Aunque tengan una cruz, aunque tengan ahí alguien que está hablando la palabra, usted dando un consejo, no es la iglesia porque no está haciendo lo que debe hacer. ¿Cómo va a estar? Vamos a hacer esto universal. ¿Dónde queda el consejo para los del mismo sexo? ¿Quién es el marido? ¿Quién es la mujer? En este caso, identificándose, en esos casos ya se ponen más complicados, porque la Biblia nomás le habla al varón y a la mujer. Pero en esas congregaciones que yo digo no son iglesias de Cristo y que yo ni participaría, ni deben de llevar el nombre de cristiano. Y yo sé que todos estamos aquí bajo la gracia del Señor, porque yo no estoy aquí porque yo lo merezca, si todos estamos aquí por la gracia de Dios. Pero hermano, tenemos que comprender bien que la Biblia no aconseja esos casos. Él solamente aconseja a los hombres. La Biblia está, no lo quiero decir así, pero sí está limitada ahí. Y no puede dar un consejo a dos varones o a dos mujeres. Porque ahí es donde vamos a ver entonces quién es quién. La Biblia está hablándole al varón físico y a la mujer que físicamente es mujer y les da el consejo para que quede bien. Pablo les dijo a los hermanos que quizás eran así, pero ya no deben de ser así. Y si no deciden casarse por alguna razón, lo que sea, que no se casen. En este caso, ese sería el mejor consejo para esa clase de situación, de decir, bueno, pues si usted todavía no se debe de casar.
Si usted todavía tiene esas clases de luchas, usted no se debería de casar y no justificarlo y decir, oh no, cásese, porque usted lo siente, cásese. Y cásese con lo que usted siente casarse. Ese es un pecado, ese es un mal consejo, aunque estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos torciendo la palabra del Señor. Yo creo que estamos torciendo la palabra del Señor. Y lo único que estamos haciendo es confundiendo al grupo y que pensando de que estamos ganando almas para Cristo. ¿Quién le dijo a usted que usted está ganando almas para Cristo? Primeramente, si nos basamos nosotros en una forma en que nosotros escogimos a Dios, tiene mucho sentido. Pero la Biblia no enseña de que nosotros hemos escogido a Dios. Eso yo quiero corregir a todo que piensa que ha escogido a Dios. Dios nos ha escogido a nosotros y la última palabra es Dios el que la tiene en quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. No somos nosotros y yo soy salvo y yo voy a entrar al cielo, le guste o no le guste a Dios. ¿Cómo? Si Dios es el que ya dio la última, Dios ya sabe, ya los nombres de los que están en el libro de la vida están ya escritos y podemos estar en una iglesia y no estar escritos en el libro de la vida. Por eso yo digo, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Dios no es hombre para que se arrepienta ni para que cambie, y no tampoco es como un predicador que pues ya no está aquí, pero que dijo una vez que Dios tiene un borrador y que a veces borra y que a veces quita y que a veces... No. Dios no anda borrando nombres. Dios ya puso un nombre y lo puso ahí. Dios no anda con esas jugaderas. Dios pone un nombre, lo puso allí y ahí quedó el nombre. Sea la persona quien sea, perfecta, faltosa, débil, confundida, lo que sea. Si Dios ya lo salvó, Dios ya lo salvó. Y Dios no se equivoca. Y Dios no se contradice. Perdón que haya dicho yo lo que dije, pero Dios no se confunde. Dios sabe a quién ha escogido. Por eso nosotros los que somos salvos o que confiamos de que somos salvos, que dice, yo soy salvo, hermano, yo confío que soy salvo, yo confío que tengo a Cristo en mi corazón, yo confío que voy a estar en el cielo porque yo estoy consciente de lo que dice la palabra del Señor y yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. No porque yo pienso, no porque yo nací así. No, hermano, eso todo es basura delante de Dios. Lo que es lo máximo es que Dios dé la palabra y diga, entra a la gloria que yo he preparado para ti, aún antes de la fundación del mundo. Entonces la mujer tiene su lugar a base de Génesis 3:16 en el estudio que estamos viendo. Pablo dice, las mujeres que tienen marido estén sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Así como hoy el hombre está sujeto a Cristo, a la iglesia. Pablo, esta es la enseñanza de él hoy. Esto debe de ser, yo creo, una forma donde vamos llegando al cristianismo. Esto requiere discipulado. Vienen las almas a la iglesia. Las mujeres no usan velo. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí en este caso? Bueno, este lugar le queda, si no al pastor, le queda a su esposa de instruir a estas mujeres sin temor de perder un alma. Sin temor de perder un alma. En el amor de Dios, instruir a esas mujeres a usar el uso del velo. Yo creo que la esposa del pastor debe, más que nadie, conocer esta doctrina, mejor que ni aún el pastor, si están los dos en acuerdo en esto, para instruir a las mujeres que vienen del mundo y no suponer de que, ay, ya se me va a ir, porque ese es el más grande temor. Hermanos, vamos a orar, vamos a hacerlo con confianza, sin temor, y vamos hacia adelante a lo que Dios nos ha llamado. Yo creo que esta es una de las ordenanzas, así como el bautismo. El bautismo, ¿verdad? No se forza, pero creemos en el bautismo, en sumergir a las almas en las aguas bautismales. Mañana llegan 5, son sin ser bautizados. Pero uno de ellos no cree en el bautismo, no piensa que es necesario. Yo conozco a uno que así es. De lo que me puedo acordar yo, que no cree que debe uno ser bautizado, que no es importante, pero la Biblia lo enseña y tenemos que tratar de convencerlos. Este es el trabajo, el labor, no es físico, sino es
algo que es laboroso de instruirlo. Porque yo le voy a decir una cosa, si yo dejo esa alma así, va a venir otro y va a venir otro y mañana esos van a después seguir el ejemplo de ese. Y después vamos a tener 3, 4 y ya va a hacerse más grande el número. Esto es lo que yo creo. Entonces, una de las cosas es que tenemos que instruir estas almas, hablarles de Cristo. Si se quedan, bueno. Si no se quedan, pues ¿qué podemos hacer? No podemos hacer más. Es solo instruirlos en la palabra del Señor. Pero hoy en estos tiempos las iglesias son masivas y grandes porque no tocan doctrinas así. Usted va a ir a una iglesia donde tienen 300 almas, pero nunca va a oír estos mensajes. Usted va a oír otras cosas, pero menos este mensaje. Y muchos van a estar en acuerdo con esto, decir, hermano, con que se predique la Biblia, ¿qué importa lo que se hable? Y muchos así van a hacerlo. Pero vamos a ver problemas mañana. Mañana cuando vayamos a identificarnos el lugar del hombre y de la mujer, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Si ya nos dejó la ordenanza Pablo, ¿a dónde? Si no hay estructura, ¿a dónde vamos a ir? Esto es lo que estamos viendo nosotros. Dios nos ha dejado una responsabilidad al hombre y le ha dejado Dios una responsabilidad a la mujer. Pablo estuvo en acuerdo, si hubo uno fue Pablo, que nos enseña este ejemplo. Y sujetos los unos a los otros, como el hombre a la mujer y la mujer como al hombre, los dos sujetos. El hombre se sujeta a la orden de Dios y la mujer se sujeta a la orden de Dios. Sujetos. El hombre se sujeta a la ordenanza de Dios de que Dios le dijo que salga, trabaje, supla para su hogar, y la mujer se sujeta a la orden de Dios en sujetarse, porque hay algunos casos, si yo no me voy a sujetar a él, pues entonces yo pienso que no sería bueno de que se casaran, porque si así la mujer no se va a sujetar al hombre, no acepta sujetarse al hombre o a esa clase de hombre, entonces yo creo que sería mejor no casarse. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas, al menos de que ese hombre vaya a decir, bueno, pues yo estoy dispuesto a que ella ande, haga lo que ella quiere, que no esté sujeta a mí, que ella haga lo que ella desea, yo estoy a gusto. Pero quizás más después vamos a ver problemas. Pero yo creo si un hombre no está dispuesto a sujetarse a la mujer y una mujer no está dispuesta a sujetarse, entonces esa pareja debe de pensar muy bien y ver que quizás no es para ellos. Quizás nomás es una atracción física, es algo diferente a lo que ellos piensan. No es algo que se debe de invertir mucho tiempo en considerarlo como algo de invertir para toda la vida, porque el problema va a ser de que después van a resultar muchos problemas. Y aquí va a requerir una humillación. Aquí va a requerir de que nosotros les instruyamos a nuestros hijos también en saber estas disciplinas, de tener mucho cuidado cuando ellos se vayan a casar, cuando ellos vayan a tener una compañera, si ella está dispuesta. Estas cosas son serias, amados, son serias. Yo digo a veces, si yo me siento como usted quizás ahorita, pues mejor hagamos esto a un lado, pero no lo podemos hacer. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor, estamos aprendiendo de las Escrituras. Entonces, ya para concluir aquí, hoy en esta mañana, eso es lo que yo he llegado a ver en la palabra del Señor. En la Biblia no hay épocas, no hay tiempos donde digamos nosotros ya es diferente. Ya Pablo nos dejó algo diferente para la mujer. No, siempre en la iglesia ha sido lo mismo. La responsabilidad de que da al hombre a ser pastor. La responsabilidad de que da al hombre ser el maestro. Delante de Dios así debe de ser. Pero usted va a ver algunas iglesias donde hay mujeres que toman ese lugar. Y a veces en estos casos eso es difícil. Porque se puede ver así. Y si nosotros vamos a convivir con esa clase de gente, estamos contradiciendo la palabra de Dios. Yo no sé qué clase de cristiano vamos a llamarnos a nosotros en ese momento, por la razón de que vamos a ver que cortemos eso de la Biblia. O vamos a decirlo así mejor, no lo vamos a cortar. Vamos a interpretarlo mejor diferente. Vamos a hablar diferente a lo que dice. Pablo dijo así de que los hombres deben de ser pastores, pero Pablo era en un tiempo ya diferente. Ahora vamos a verlo diferente ya que Pablo ya los tiempos han cambiado. Las mujeres son a veces más avanzadas que los hombres, aunque las mujeres sean más inteligentes.
aunque las mujeres tengan más fuerza que los hombres, aunque las mujeres sean más fieles que los hombres, delante de Dios es lo mismo. Delante de Dios es lo mismo. Y no ha cambiado delante de Dios en la responsabilidad que la mujer lleva y la responsabilidad que el hombre lleva y la responsabilidad que llevamos los dos en obedecer lo que Dios nos ha dicho. Sí somos cristianos. Sí somos cristianos. Si somos cristianos, así es. Mire lo que dice la Biblia, ya para concluir. El 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Como les expliqué, yo no puedo vivir sin mi esposa. A veces yo me puedo disgustar con ella, a veces podemos tener diferentes opiniones en algo, pero ella sabe bien que yo no puedo vivir sin ella y ella sabe bien que ella no puede vivir sin mí. Los dos no podemos ya vivir sin el uno y el otro. Los dos tenemos necesidad del uno al otro. Aunque hablemos y digamos y pensemos y nos venga a engañar el día de mañana el diablo en pensar de que sí podemos vivir sin el uno y el otro, es mentira, es mentira. El 12 dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todos proceden de Dios. Y ahora, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿A base a lo que Pablo dijo? No. La mujer debe de cubrirse la cabeza. ¿A base a lo que Pablo nos acaba de explicar? No. La mujer debe de cubrirse la cabeza. ¿A base a la opinión o a base a la enseñanza o a base a la estructura de que Pablo nos enseña? Al momento que él dice que la mujer se debe de cubrir el pelo, esa es la estructura, esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Y a base a lo que Pablo nos acaba de enseñar, nos deja a nosotros. Ahora les enseño, 2 por 2 es 4. ¿Ok? Y ya después le dice, ok, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Ok. Pero si Pablo no hubiera dicho 2 por 2 es 4 y 2 por 2 es 6 o 7 o 8, ¿a base a qué? Pues no tenemos base, porque está confuso eso, no se entiende. Pero Pablo ya nos enseña que 2 por 2 es ¿qué? 4. A base a lo que les enseñé, les hace la pregunta a los alumnos, a la iglesia, a los que escuchan, a los lectores, a los estudiosos en esto. Les dice, a base a lo que les acabo de enseñar, 2 por 2 es ¿qué? 4. Ok, ahora dice él, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? No, porque a base de lo que nos acabas de enseñar, la mujer debe de cubrirse la cabeza. Y luego otra vez sigue Pablo explicándose o dándonos a entender, la naturaleza misma no es enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, y ya les demostré a ustedes el ejemplo de Absalom que se cortó el pelo. Por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello, le es honroso porque en lugar de velo, y aquí es donde viene la confusión, aquí es donde todos nos atoramos y todos nos dicen, pero mire, ya descubrimos aquí que la conclusión de esto, ¿verdad? Fue de que el pelo es el velo. Pero no es lo que estaba Pablo enseñando. Si así hubiera sido el caso, Pablo hubiera dicho, ¿para qué usar el velo? Mejor déjense crecer el cabello. Pablo mismo se está contradiciendo. Pablo no está contradiciéndose. Pablo nos está demostrando que hay 2 velos. Un velo es el cabello, que es como un velo, decirlo así. Por naturaleza se identifica como mujer. Y el velo que lleva sobre su cabeza. Entonces, aquí es donde vemos este caso. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y aquí es donde viene y vino y es así. Casi la mayoría de los hermanos que hemos llegado aún hasta la iglesia tradicional, ninguno de ellos creen que el cabello es el velo, es uno de los velos. Si la iglesia católica hubiera creído este caso, las monjas estuvieran sin velo. Usted se da cuenta que las monjas todas se cubren la cabeza por la razón de esta doctrina que está aquí, apostólica. Yo no creo que ellas se cubren la cabeza por otra cosa, la razón. Ellos bíblicamente lo hacen por ordenanza, porque Pablo así lo ordenó. Entonces, si hubiera sido el caso del velo, yo no sé dónde salió esa herejía. ¿Quiénes fueron los herejes que sacaron esa herejía o esa confusión de decir, creer que el velo es el pelo es el velo y que la mujer está bien delante de Dios en hacer eso? Es una falsa enseñanza.
el velo debe de ser usado en la iglesia, pero ahora con la cultura que estamos viendo hoy en este tiempo, esto va a chocar. Y las iglesias en otro caso también, viendo esto y así, las iglesias no van a tener mucho éxito en usar esto, porque el mundo no está, el mundo está cambiando, y la mujer está cambiando, y el hombre está cambiando. Pero otra vez, si nosotros somos arminianos y creemos que nosotros somos los que salvamos las almas, pues quitemos el velo, porque vamos a perder muchas almas. Pero si somos calvinistas y creemos que Dios es el que escoge y que Dios es el que compone la iglesia y dirige toda la iglesia, es soberano en los corazones de los hombres, ¿qué importa si nos ponemos el velo? Lo que cuenta es que Dios sea el que toque los corazones, porque es Dios el que va a regenerar el corazón, es Dios el que cambia el corazón, es Dios el que ablanda el corazón. Los que somos calvinistas creemos eso. Yo creo en un Dios soberano y yo creo que Dios es el que nos salva y yo creo en la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque si está de mí, que yo confíe en mi vida, de mi salvación, yo estoy perdido a veces y a veces estoy salvo. Pero yo porque creo en Dios y yo confío en su gracia y yo confío en un Dios soberano, yo confío en Él y solo mi confianza está en Él. Y por eso yo no me baso en sentimientos, como Pablo dijo, algunos se basan en sentimientos, no siento la presencia de Dios, aunque la sintamos o no la sintamos. Yo sé que Dios está ahí. Pero estas iglesias carismáticas, iglesias que se emocionan, iglesias que están en la música, al momento que la música no sale bien, todo está desafinado, ellos se preocupan al momento porque ellos creen que ya Dios no está allí y el pueblo cree que Dios no está allí. Nosotros con música, sin música, que confiemos que Dios está aquí. Confiemos que Dios está aquí en la iglesia. El tema fue el velo y el pelo. Lamentablemente en estos tiempos en los cuales vivimos en mucha confusión, aún en los matrimonios, que la mujer no sabe su lugar, ni el hombre sabe tampoco. Pero yo creo que los dos debemos de encontrarnos en obedecer lo que Dios nos ha dejado. No tanto decir hacerlo porque Él me dice o porque ella me dice, sino verlo que Dios nos lleva a encontrarnos y a obedecerlo los dos en el mismo lugar. Es de Dios a los dos, no es de que yo tengo que sujetarme a la mujer o ella a mí y me tengo que sujetar a ellos, sino obedeciéndolo porque es Dios el que nos ha dejado así hacerlo. Eso es lo que yo creo. Y es lo único que mejor, lo que más me ayuda a mí, que no es tanto que es porque tengo que hacerlo por mi esposa, de que mañana, gracias a Dios, tengo que trabajar, mañana tengo que dar, mañana tengo que ayudar, mañana tengo que preocuparme de que si tiene zapatos, mañana tengo que preocuparme si está ella vestida. No, yo lo estoy haciendo por Dios, pero yo amo a mi esposa, yo la cuido a mi esposa, yo protejo a mi esposa, aunque no sea perfecto. Pero eso es mi deber como hombre. Y ella sabe su deber como mujer. Cuidarme, animarme, traerlo a mi lugar, lo que yo necesite, para que yo pueda hacer el trabajo que yo necesito hacer. No tan solo como pastor, pero ahora también como una persona que trabaja en el mundo para ganarme una vida y suplir para mi hogar. Amén. Vamos así, hermanos, a concluir con esta enseñanza y vamos a ponernos en pie y vamos a orar que Dios nos ayude en nuestros hogares más. Y si ya Dios nos ha ayudado en nuestros matrimonios, y Dios nos ha ayudado con nuestras parejas, todo está bien, pues yo le invito a que le dé gracias a Dios porque todo va bien. Pero nosotros los que luchemos, que todavía no podemos comprender estas cosas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender estas cosas, para que así podamos nosotros obedecer. Padre, estamos delante de tu presencia divina, conscientes, Señor, lo que dice tu palabra. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para identificarnos el lugar que llevamos. Señor, qué mejor verlo que tú eres el que nos dejaste estas ordenanzas.
Te doy gracias por los que han tenido éxito, te doy gracias por los que están en victoria en sus matrimonios, que no tienen ningún problema, que nunca vamos a oír que tienen un problema, que siempre se aman, que conocen y se respetan los unos a los otros. Te damos gracias por esos preciosos ejemplos. Te damos gracias por sus vidas, te damos gracias por el amor que ellos reflejan para nosotros, los que no somos así. Podemos aprender de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender más y ayúdanos y dirígenos en este lugar en que nosotros escogimos por amor a nuestra esposa, en amor que hemos escogido vivir con ella hasta el fin. Ayúdanos a amarnos, a que nunca nos olvidemos de amarnos los unos a los otros, Señor. A yo proveer como hombre, Señor, para mi esposa, amándola como Cristo ama a la iglesia y aún hasta dar mi vida el día de mañana en caso de que ella necesite de mí, Señor, y yo estar dispuesto a dar mi vida, porque así es el amor que tú nos has llamado a hacer. Así como ella también está dispuesta, como la iglesia, a sujetarse a su marido, sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo, obedeciendo, sujetándonos como siervos, Señor, obedeciendo, Señor, tu palabra. Y a veces no en una forma perfecta, imperfecta, Señor, pero lo hacemos, porque yo sé que no lo hago perfecto como se requiere. Pero, Señor, aquí estamos delante de tu presencia y nos humillamos delante de ti, pidiendo que ayudes a las parejas que hemos llegado aquí, Señor, a esta iglesia, las que hay en esta iglesia, que podamos los unos a los otros animarnos y, aunque no somos perfectos, y aunque cometemos errores, y aunque mañana, Señor, quizás vamos a cometer errores, pero que estamos conscientes que estamos aquí por tu gracia, porque no merecemos nada de lo que tú nos has dado. Todo siervo, todo anciano, Señor, todo líder, todo maestro que está consciente de tu palabra, sabe bien que no merecemos, Señor, estas cosas que tú nos has dado, ni los puestos, ni los lugares donde estamos, porque somos pecadores. Pero te damos muchas gracias, Señor, porque por tu bondad podemos estar aquí, Señor, y te exaltamos a ti solamente, Señor. Te pido que tú toques los corazones de las almas que están en el mundo, que tú vas a salvar, Señor, que han escuchado este mensaje hoy en esta mañana, que tengan problemas o que tengan dificultades en identificarse, que puedan ellos ir a la Biblia, aquí donde Pablo nos enseña, y puedan ellos hallar una consolación como cristianos y poder, Señor, confiar en tu palabra mejor que ninguna otra cosa que hay en el mundo. Gracias, Padre, por tu bendita gracia y tu misericordia que me diste hoy en esta mañana. Gracias. Amén. Y amén.